Hola mis queridos, el día de hoy, después de estar meditando toda esta semana en las cosas que van pasando y he observado, eh, Dios puso en mi corazón, y lo digo de esta forma, porque ha sido un tema que he ido yendo poco a poco, creciendo dentro de todos los temas que hay dentro de mi persona. Un obrar que hoy en día evidencio en muchos cristianos, y aunque ustedes no lo crean, tiene que ver con el obrar con malicia. Sí, obrar con malicia. Y uno podría decir, pero ¿cómo un cristiano puede obrar con malicia? Pues sí, puede hacerlo. Y hoy en día lo vemos en forma común en muchos que se dicen cristianos. Y es por eso tener muy claro que no todo el que se dice cristiano o que proclama que Cristo existe y que Dios existe y que Cristo en específico resucitó y es su Señor, es realmente un cristiano. No lo es. Y ese es uno de los grandes engaños que hoy podemos ver en las congregaciones actuales. Mientras nosotros no entendamos como cristianos algo que es básico y que tiene que ver con la transformación de la persona a través de Cristo, todo el obrar va a ser un obrar en contra de Dios. ¿Y a qué me refiero con esto? Que si nuestro ejemplo no es exactamente el de Cristo y uno es capaz de defender ese ejemplo y proclamar ese ejemplo en uno mismo, no tiene autoridad alguna sobre nadie. Muy claramente, cuando empezamos a observar las escrituras del Nuevo Testamento, podemos encontrarnos con varios pasajes en los cuales los propios demonios decían: conozco a Pablo, conozco a Jesús, conozco a Dios, pero a este no lo conozco. Y se decía cristiano. Entonces, todo el que se pone enfrente de nosotros y se proclama cristiano, ¿es cristiano realmente? Bueno, ya con esto podemos decir que no lo es. Y por tal, tenemos que entender que esa clase de personas, los pseudo cristianos, la cizaña dentro de la congregación, que viene a contaminar al que debería estar en estos momentos limpio, está haciendo una obra de tal envergadura que la maldad del mundo ya es exorbitante. Y es exorbitante no porque no se predique el Evangelio, sino que justamente porque el Evangelio está tan ensuciado y enlodado por el testimonio de estos que se dicen cristianos, que la malicia es pan de cada día. ¿Dónde está la malicia entonces? Fíjense que la malicia está en el obrar de un corazón inconverso, de un corazón que persiste en hacer su propia voluntad y de acomodar las escrituras a su conveniencia en vez de cumplir la voluntad de Dios, no obligado, sino que, como ya lo he dicho muchas veces, por amor perfecto a nuestro Señor.
nosotros no tenemos que juzgar al que no conoce a Dios, porque es como que estuviera loco, porque no entiende lo que es vivir el Evangelio. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a discutir y a pelear con personas que ni siquiera reconocen a Cristo ni a Dios como su Señor, nosotros estamos obrando con malicia. Sí, señores, con malicia. Queriendo hacer lo bueno, estamos haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Y por tal eso es malo. Es malicia. Es justamente lo mismo que hacía Saulo de Tarso antes de ser convertido. Él proclamaba ser un ajusticiador de Dios. No lo puedo decir de otra forma porque esa era su concepción. Y esa no era su labor. Hasta que lo comprendió. Por tal, todo aquel que persista en obrar de la forma en que lo hacía Saulo antes de su conversión, no es cristiano. Pero es a ese hombre, inconverso, hipócrita, sepulcro branqueado, a quien el cristiano efectivamente debe amonestar y reprender. Y en pocas palabras, castigar. ¿Por qué? Porque el cristiano debe comportarse como Dios, o sea, como Moisés, ante el pueblo que no comprende lo que es la voluntad de Dios. Ahora bien, si ese inconverso, por más que uno le dice y le dice y le dice y le dice, que no haga eso y persiste en hacerlo, bueno, lamentablemente las escrituras son claras. Hay que apartarlo de la congregación. Suena duro, pero es la realidad, porque mientras esa manzana podrida esté dentro de la congregación, esa congregación corre riesgo de perderse. Así es. Ese obrar con malicia, de ese ser sin entendimiento, de ese incauto, de ese hombre sin capacidad de sometimiento a la autoridad de Dios, es un siervo infiel que debe ser castigado. Y si no se le corrige y no se le castiga, se va a perder. Nosotros no tenemos nada que hacer con el mundo, señores. Nuestro trabajo con el mundo es predicar el Evangelio, y el que oye y el que escucha será añadido a la iglesia por Dios, señores. Así que por favor, pastores o ancianos o profetas o como quieran llamarse, déjense de bautizar a gente que no se los pide libre y voluntariamente. Y déjense de cuestionar lo que no comprenden. Porque mientras no estén perfeccionados en Dios y en Cristo, van a seguir haciendo la obra de Satanás, obrar con malicia. Así es. Deben comprender que esa idea absurda de que la iglesia es un lugar donde llegan enfermos, esa es la corrupción misma de Satanás. La iglesia es pura, santa y perfecta. Dios mismo lo dice y Dios no se equivoca. ¿Y por qué no se equivoca? Porque Él es el perfecto, nosotros somos los que estamos mal. Y mientras eso no lo entendamos, nuestra voluntad va a primar por sobre la voluntad de Dios.
Y esto es exactamente igual que dentro de un matrimonio. Cuando el marido es cristiano, debe corregir a sus hijos y también debe corregir a su mujer si es que ésta está haciendo lo malo. Y por eso tiene que estar limpio, santo, santificado. Su primer trabajo es rendirse y hacer la voluntad de Dios. ¿Cuándo? Todos los días. ¿A qué hora? A cada momento. 24/7, como digo yo. Aquí no existe el cristianismo de un día a la semana. No, señores. Dejémonos de obrar pensando en que tenemos la potestad de 6 días hacer lo que queramos y un día para Dios. Dios es un Dios celoso, un Dios que nos quiere por completo, un Dios que nos exige 100% de nosotros para Él. Y mientras eso ustedes no lo comprendan, van a seguir viviendo sus vidas en el mundo, creyéndose que son cristianos, pero teniendo su salvación totalmente perdida. Porque el hombre santo, el hombre salvo, jamás va a perder oportunidad de obrar para la gloria de Dios. Y si cada acto de su día, al final del día, usted lo analiza y se da cuenta de que estuvo haciendo las cosas para usted y no las cosas para Dios, ahí está la demostración más clara de que usted no es cristiano. Lamentablemente, a la persona que yo más amo en este mundo, tuve que decírselo en su cara, que iba a calentar asiento a la congregación. ¿Y por qué? Porque esa persona sirve al mundo 6 días a la semana y con suerte un par de horas en el día que dice respetar a Dios, va a calentar asiento. Pero todos sus pensamientos son de continuo a el mal. ¿Y por qué? Por su soberbia. Sí, señores. La soberbia del día de hoy del hombre, de que yo tengo la verdad, de que yo soy el que está bien, perdónenme. Yo cada día, cada palabra que hablo, empiezo a cuestionarla a los 5 minutos de haberlas hablado. Y si no fuera porque me sostengo en las escrituras, muy probablemente yo estaría haciendo la misma obra de cualquiera de los que no hacen la voluntad de Dios. Hoy en día, si yo no estoy 24/7 tomado de las manos de Cristo, no podría vivir lo que vivo, no podría hacer lo que hago y no preferiría estar muerto, señores, se lo digo honestamente. Yo no vuelvo a ser un esclavo del mundo nunca más en mi vida. Porque cuando fui esclavizado, tuve conciencia de que estaba siendo esclavizado. Y eso es la situación más abrumante que puede existir cuando uno no puede hacer nada. Uno no puede ni arrancar y uno no puede defenderse, señores. Cuando a uno lo esclavizan, no logra hacer nada por su propia voluntad. Y es lo que viví yo personalmente. Y no voy a permitir que nunca un ser humano me vuelva a esclavizar. Dios me hizo libre y yo lo sirvo a Él, porque sé que aunque yo me esclavizara a Él, Él siempre va a ser justo y perfecto conmigo. Pero el hombre, el ser humano, destruye
cada vez que tiene autoridad sobre alguien. Y eso es por culpa de que ese hombre tiene una soberbia enorme. Y ese hombre es el que genera y promueve la ceguera en muchos que podrían hoy estar haciendo la obra de Dios. Nosotros no debemos confiar en los hombres, señores. Debemos confiar en Dios. Y mientras eso ustedes no lo comprendan, van a seguir siendo esclavizados por hombres corruptos. Por hombres que cuando son escudriñados profundamente, se encuentra claramente la suciedad que hay dentro de ellos, la corrupción, ese corazón corrupto. Ese corazón corrupto es el que ciega el entendimiento, el que promueve que hoy en día tengamos una sociedad violenta. El problema no es Dios, el problema es el hombre. Y el hombre que no se somete a Dios en forma voluntaria, por amor y perfectamente, es malo y actúa con malicia, aunque no se dé cuenta, señores. Pero nosotros no podemos hacer nada con el que no quiere reconocer a Dios. Nuestro trabajo está con ayudar, en ayudar al que reconoce a Dios a conocerlo, para que Dios pueda hacer la obra en él. Nosotros no somos los que hacemos la obra, señores. Nosotros mostramos la obra que Dios hizo en nosotros como ejemplo de lo que debe ser un verdadero cristiano. Y mientras eso no lo comprendan y no sean firmes en proclamar su cristiandad y estén ocultándola cuando no les conviene y no defendiéndola cuando los vituperian, demuestran claramente que ustedes no están preparados para estar en la presencia de Dios. Así que, mis queridos, cuidado con este obrar con malicia con el cual nos encontramos el día de hoy, que es el que contaminó la iglesia, que no es la iglesia realmente, sino que es una congregación, porque la iglesia está haciendo su obra como debe. Pero tristemente debo decir que somos tan pocos los que estamos dispuestos a dar la vida de la forma en que Dios nos la exige. Que aunque sé que muchos se van a perder como arenas del mar, ¿cuántos más que se dicen cristianos también lo van a hacer? La santificación es lo que debe hacer el cristiano primeramente. Porque si no se está limpio, no se puede hacer nada. Que Dios les dé el entendimiento y la sabiduría necesaria para poder comprender el verdadero camino al cristiano.